Bueno, muy buenas tardes, me voy a presentar, soy el cadete de primer año Villalba Gabriel, perteneciente al aula F1, el escuadrón B de cadetes del curso de cadete de primer año de la Escuela de Oficiales de Gendarmería Nacional. En primer momento les voy a hablar sobre el trabajo práctico obligatorio de la unidad 1 que tenemos con la materia Contexto Histórico y Geográfico con el licenciado señor Miguel Macera. Bueno, el profesor nos entregó una plantilla donde tenemos que dar lectura de ella y encontramos dentro de ella diferentes actividades que tenemos que resolverlas. Bueno, de esos temas, de esas actividades, saqué conceptos que voy a compartir con ustedes. Primeramente vamos a ver qué es la geografía. La geografía es la ciencia social que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan, los territorios, sean paisajes, sean lugares, región que la conforman, ¿no? Siempre relacionándose entre sí. También les voy a comentar sobre el tema de los saberes profesionales que tenemos que tener nosotros los gendarmes y que podemos brindar a la sociedad en un futuro, ¿no? En el ámbito histórico y en el ámbito geográfico. En el ámbito histórico podemos dar un ejemplo cuando vienen periodistas a querer tomarnos una nota a nosotros sobre el conflicto bélico que surgió en 1982 contra Inglaterra, que se llamó la Guerra de las Malvinas, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente y necesaria para responder a cada una de esas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo surgió la guerra? ¿Cuándo mandaron los gendarmes al conflicto? ¿Por qué mandaron? ¿Cuántos gendarmes se mandó? ¿Cómo la Gendarmería Nacional participó intensivamente en eso? ¿Cuál fue el nombre del primer escuadrón? ¿Cuál fue su bautismo de fuego? Y muchas preguntas más referidas a esa situación. En el ámbito geográfico, nosotros tenemos que tener el conocimiento adecuado, como por ejemplo para movernos en diferentes territorios, como en la provincia de Misiones hay montes tupidos, hay selvas cerradas. Tenemos que saber cómo movernos sin lastimarnos, sin perdernos, usando la cartografía, que es una técnica muy utilizada para ir contra el ilícito del contrabando, del narcotráfico, la trata de personas, la mercadería que quiere entrar ilegalmente al país, personas que quieren entrar al país ilegalmente también, siempre protegiendo nuestra frontera, ¿no? Eso nos lleva a saber qué es una frontera. La frontera hace referencia más a un concepto territorial, ¿no? Es una región o una franja que sirve de límite entre dos regiones y define el espacio de intercambio entre ambos territorios, ¿no? Es una zona más de tránsito entre dos culturas. De ahí conocemos el límite. ¿Cómo conocemos el límite? ¿Qué es el límite? El límite es una división, puede ser simbólica o puede ser física. ¿Para qué sirve? Sirve para separar dos naciones o dos territorios. Es una raya, también puede ser lineamientos imaginarios creados por el propio Estado con el fin de marcar el final territorial de su soberanía. Existen también los pasos fronterizos que, como lo dice la palabra, son lugares geográficos ubicados en el límite político, o sea, que sirven para trasladar, entrar y salir del territorio en una forma terrestre. Están los complejos fronterizos, que también es algo parecido, pero son elementos físicos creados, organizados necesariamente para que personas, mercaderías, vehículos transportados puedan atravesar los límites del país, siempre y cuando respetando los regímenes y los requisitos que piden los controles nacionales, ¿no? Por ejemplo, pueden ser flujo de personas, pueden ser transporte, mercadería, etc., ¿no? Pasando a otro tema, les voy a hablar de algo que surge en la antigüedad, algo que también nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cuándo y por qué Misiones, la actual provincia de Misiones, lleva ese nombre, ¿no? ¿Quién fue el que la fundó? El que la fundó fue el padre San Roque González de Santa Cruz. Él era católico, de religión griega, católico, jesuita. Se le puso Misiones a la actual provincia porque las organizaciones creaban o hacían
comisiones creo, religiosos, hacían consagraciones religiosas, misiones de consagraciones para todas esas personas, ¿no? Y en base a eso se llevó al nombre de Misiones, actual provincia, ¿no? Hoy en día. Bueno, ¿qué pasa en 1838? En esa época, después de depender de Corrientes, nosotros fuimos dominados por los paraguayos, que ellos utilizaban la ciudad de Posada como trincheras. ¿Quién autorizó a que se realice esa trinchera? Era el dictador paraguayo Rodríguez de Francia, ¿no? Que después de la guerra de la Triple Alianza nosotros pudimos ganar la provincia de Formosa y la totalidad de la provincia de Misiones. Bueno, también vamos a hablar que surge en esas épocas antiguas el comercio de hormigas, donde se daba en la ciudad de Posada y en la ciudad de Encarnación. ¿Qué era el comercio de hormigas? Eran las prácticas sociales que se realizaban por los pasos fronterizos de trasladar las mercaderías con fines de comercio y sociales, ¿me entienden? Era algo tradicional entre las ciudades de Posada y la ciudad de Encarnación. ¿Quiénes realizaban esas actividades? Las mujeres llamadas paseras, que eran mujeres que se encargaban de pasar de un lado de la frontera hacia otro pequeñas cantidades de mercadería con el fin de revenderlas, venderlas o dejarlas solamente en el lugar de una ciudad de Posadas a la ciudad de Encarnación. ¿Qué pasa con el artículo? ¿Qué nos habla el artículo que leímos? También nos cuenta que hay algo que promovió esa práctica, esa actividad social, que fue el puente internacional que se creó, ¿no? Hizo mucho más conveniente a las personas, porque había más movimiento, ¿no? Pero el plan de terminación de la Ciretá produjo una modificación, ¿no? Modificó el espacio de contacto entre esas ciudades. Entonces, era más difícil para las paseras realizar esa actividad que en sí sería su trabajo. Bueno, eso fue lo que influyó. También, históricamente, nosotros conocemos como esa actividad que realizaban las paseras que se dio con el tratado de límite entre la Argentina y el Paraguay. Eso después de unos años del tratado de límite pasa que la República Argentina y la República del Paraguay se delimitan y empiezan a forjarse esas actividades, ¿no? Después del tratado después de la guerra de la Triple Alianza en 1865 también. Bueno, ¿qué pasa? Eso también se caracterizó, las paseras se caracterizaban también por pasar por los ríos con lanchas, con botes, con embarcaciones precarias que se daban, ¿no? Por eso se caracterizaban mucho. Existen tres tipos de paseras. Las propiamente dichas, que son las paseras que se encargaban de pasar esa mercadería de una frontera a la otra. Siempre ellos decían que pasaban cosas autorizadas, permitidas, entre comillas. Pero eran textiles, zapatos, toallas, toallones, etc. Por otro lado están las paseras vendedoras o revendedoras, que ellas se inspiraban y inventaban, por decir, ponían puestos de venta en la calle de la ciudad de Posada, en el mercado modelo, que era la placita, ¿no? Ellos llevaban a veces cartones de cigarrillo para ganar más, para tener una mayor ganancia de dinero. Y no tenían problema para entrar a la frontera, porque siempre tenían el pretexto que era para uso personal. Como llevaban poca cosa, ponían ese pretexto, ¿no? Y por último están las paseras verduleras, que ellos más bien comprendían, como dice la palabra, frutas, verduras. Generalmente se llevaban bolsas de maíz, bolsas de maní, pequeños ananases, etc., ¿no? Se caracterizaban por pasar por el río por lanchas.
¿Por qué? Porque ellos decían que por el puerto no había el control de SENASA, ¿no? Y que porque el colectivo es muy lento, el colectivo, entonces le convenía pasar por lancha. También, eso fueron todas las características. También vamos a hablar del Mercosur. ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿Qué es el Mercosur, no? El Mercosur es el proceso de integración regional que primeramente fue Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Bueno, posteriormente se ampliaron a eso Venezuela y la actual Bolivia, que hoy se encuentra en periodo de adhesión. Su idioma oficial para su trabajo es el español y el portugués, ¿no? Bueno, ¿cuándo se oficializó eso? Se oficializó eso cuando surge el Tratado de Asunción entre la República Argentina y la República del Paraguay, que fue fruto de intercambio o de negociaciones con la vuelta del gobierno democrático en Sudamérica en la década de los 80. También, y por último, vamos a dar a conocer los lineamientos que pusieron esos a los pasos fronterizos, ¿no? Al verse los pasos fronterizos pobres, los pasos fronterizos con una infraestructura muy demacrada ya, digamos, se creó un subgrupo de trabajo que contaría con poner controles integrados de la frontera, de los pasos fronterizos. Y con el Tratado del Recife se establecen medidas prácticas y operativas para un mejor control integrado del paso fronterizo, de toda esa frontera que estaban llenados por el bloque de los países que estaban integrados en ese Mercosur, ¿no? Por decir. Bueno, y transformando esos pasos fronterizos en veredas fronterizas del interior. Y bueno, hasta acá llegamos con todos los temas que he seleccionado para contarles y ha llegado a su fin, así que muchas gracias. La materia me pareció muy buena, muy didáctica, así que bueno, esto es todo. Que tengan buenas tardes.